Dios le bendiga, muy buenas tardes. Les saludamos de parte de la Iglesia Manantial de Agua Viva y del pastor Gregorio Serrano. Esperamos que se encuentren bien en este martes 11 de agosto. Así es que una vez más estamos aquí continuando siempre el estudio bíblico que tenemos todos los martes. Sabiendo y entendiendo que el estudio de la palabra de Dios nos da conocimiento y nos da amplitud en el conocer más los planes y los propósitos de Dios. Estamos en este tiempo hablando acerca de la segunda venida de Cristo, o la esperanza. En otras palabras, estamos tocando los temas que sucederán después de que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, los sucesos que acontecerán en el futuro y previo, ¿verdad? Previo a la muerte de Jesús, crucificado, resucitado, ascendido al cielo, y después que el rapto de la iglesia acontecerá en un abrir y cerrar de ojos, en un momento en el que menos pensemos, la iglesia será levantada para estar con Cristo, para tener un encuentro con Cristo. Así es que como creyentes cristianos o hijos de Dios, nuestro trabajo sería o debe de ser estar preparados para irnos en el rapto, para ser levantados. Así es que debemos preparar nuestro corazón y siempre estar listos, no durmiendo, estar despiertos, siempre estar pendientes con lo que las escrituras hablan acerca de esos tiempos. Pero sin seguir adelante, vamos a orar en ese día, a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y para que podamos entender la palabra de Dios. Y los invito a orar en este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por cada uno, Señor, de los que nos escucha a través de este medio. Yo te pido, Señor, que les des a cada uno de tu espíritu, Señor, que les des a cada uno, Señor, de tu presencia, les des a cada uno, Señor, Dios, la capacidad de poder entender y comprender las escrituras así como tú quieres que nosotros las entendamos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque nos permite, Señor, conocer tu palabra, Dios, y a través de ella caminar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Les decía, como cristianos, como cuerpo de Cristo, nuestro trabajo o nuestra tarea sería estar bien listos para cuando Cristo regrese y levante a la iglesia. Hay muchas parábolas que hablan acerca del regreso de Cristo por su iglesia. Una de las escrituras que habla en un momento, Jesús dijo, cuando el Hijo de Dios regrese, hallará fe en la tierra, y hablando del rapto. En otras parábolas, la parábola de los talentos, donde cuenta Jesús una historia donde un hombre se va y le deja a sus siervos. A uno le dejó un talento, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 5 talentos. Llegó el tiempo que ese hombre regresa y le pide cuentas al que le dio 5 talentos y le dijo, bueno, te di 5 talentos, ¿qué has hecho con los 5 talentos que yo te di? Y ese hombre le dice, bueno, he trabajado los 5 talentos que tú me has dado, y aquí están los 5 talentos que tú me diste, y aquí están 5 talentos que yo gané. Y le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y
vino con el que le dio 2 talentos y le dijo: ¿qué has hecho con los talentos que yo te he dado? Le dijo el que le dio, el que recibió 2: bueno, me diste 2 talentos, aquí están los 2 talentos que me dice, y aquí están 2 talentos que yo gané con lo que me dice. Dijo también: buen siervo, fiel en lo poco, has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y llegó con el que le había dado un talento y le preguntó: ¿qué has hecho con el talento que yo te di? Y aquel hombre dijo: como sé que eres un hombre que ciegas, donde no sembraste, dice, tuve temor, enterré el talento, pero aquí está el talento que me diste, te lo regreso. Nótese que ese hombre no siquiera se gastó el talento, solamente porque no lo trabajó. Aquel hombre le dijo que a este hombre lo iban a echar en un lugar donde sería el lloro y el crujir de dientes. Porque, y después añadió, porque aún lo que cree tener, dice, se le será quitado. Así es que tenemos una gran tarea de multiplicar y de trabajar lo que Dios nos ha delegado. Así es que si usted y yo podemos nosotros hoy hacernos una pregunta: ¿qué trabajo tenemos nosotros para hacer? Y el trabajo de nosotros para hacer en este tiempo es de trabajar lo que Dios nos ha dejado, lo que Cristo nos ha dejado. Y quizás usted dirá: ¿qué me ha dejado el Señor? Déjeme decirle que nos ha dado muchos tesoros que representan los talentos en esta historia. Nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado una salvación, nos ha dejado grandes cosas, nos ha dejado esa herencia. Entonces, como usted y yo la vamos a multiplicar. Así es que ahí tenemos nosotros ese gran trabajo que usted y yo tenemos que trabajar en ese tiempo, y ese trabajo tenemos nosotros. Así es que usted quizás está pensando, quizás no tengo nada, o no me ha dejado nada el Señor, pero déjeme decirle que Dios, un día el Señor nos dará cuentas de todo lo que Dios ha entregado en las manos a la iglesia. Así es que hay muchos pasajes, hay muchas promesas, hay muchos textos donde mencionan, donde Jesús habla acerca de lo que el Señor nos ha dejado y nos ha delegado. Así es que el trabajo de nosotros es multiplicar lo que el Señor nos ha delegado. Así es que estamos en este tiempo tocando acerca de el libro de Apocalipsis, y habíamos leído acerca de los sellos, habíamos explicado acerca de las 7 trompetas, y ahora vamos a leer las 7 copas. Cuando se habla en la Biblia de las 7 copas, se habla de las copas de bendición, de las copas aún de maldición, las copas de sufrimiento. Pero ¿cuáles copas serán derramadas en esta porción de la Escritura? Estas copas se refieren a la ira de Dios. La ira de Dios será derramada en la gran tribulación sobre la tierra, sobre los hombres y sobre aquellos que siempre hicieron y vivieron en maldad y renunciaron o rechazaron la salvación que Dios les ofrecía. Acuérdense, lo mismo, el mismo plan de Dios
cuando en los días de Noé, acuérdense el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús dice que la venida del Señor será como los días de Noé. ¿Y qué eran los días de Noé? Bueno, Noé hizo un arca, por lo cual Dios había dicho que iba a destruir a todo ser viviente en un diluvio. Y bueno, no hizo un arca para cuando viniera el diluvio. Invitó a toda la gente, pero la gente no quiso. Renunció, aún se burlaban de Noé. Pero el día vino cuando el ángel cerró la puerta del arca y vino el diluvio y todos perecieron. Y todos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se había derramado sobre el pecado del mundo entero. En el tiempo de la gran tribulación, así mismo será. Las copas se representan, las copas específicamente de la ira de Dios. Acuérdense, cuando Jesús está en Getsemaní orando, Él habla acerca de tomar una copa. Jesús dice, orando al Padre, Padre, mira si es posible que pase de mí de esta copa sin que yo la beba. Y Jesús dijo, pero no se haga como yo quiero, o no se haga mi voluntad, sino se haga como tú quieres, Señor. ¿Cuál era la copa? Era la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Acuérdense que lo que Jesús sufriría después de estar en Getsemaní orando, lo que él sufriría sería la ira de Dios sobre el pecado. Y como Jesús absorbió todo el pecado del mundo, él tuvo que tomar la copa de la ira de Dios. Acuérdense, pero Jesús lo que estaba haciendo estaba en la posición de un sacrificio por el pecado del mundo entero. Ahora, lo diferente de Jesús a la humanidad, lo diferente es que Jesús estaba dando su vida voluntariamente. Y Jesús, después de haber muerto, recibiendo la ira de Dios, al tercer día, él tuvo el poder para nuevamente volver a tomar la vida. No así el ser humano en la gran tribulación. En la gran tribulación, el ser humano recibirá el castigo de la ira de Dios por su pecado y las consecuencias serán esas. Así es que estamos en el tiempo de la gracia, y tú que estás ahí escuchándome quizás tienes la oportunidad ese día solamente de pedir perdón a Jesús, al Señor, y entregar tu vida y hacerte y apelar al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios no se derrame sobre ti, sino que tengas perdón y salvación y vida eterna. Pero vamos a darle lectura a las escrituras donde habla de las copas de la ira de Dios. Vamos si está por ahí, si tiene su Biblia al alcance, habla en Apocalipsis capítulo 16, que es el último libro de la Biblia. En el capítulo 16, en el verso 1, voy a leer las escrituras. Dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Acuérdense lo que le estaba diciendo. Jesús toma la copa de la ira de Dios. ¿Y por qué dice las copas de la ira de Dios? ¿Por qué? Porque Dios en ese momento está airado por el pecado. A Dios le enoja el pecado, a Dios le irrita el pecado. Por eso cuando Jesús se pone en sacrificio por la humanidad en la cruz del Calvario, Dios estaba irritado, estaba enojado, estaba airado por el pecado del mundo. Por eso la ira de Dios fue derramada sobre la vida de Jesús en la cruz del Calvario por el pecado del mundo entero, para que en el tiempo de la gracia tuviéramos esa oportunidad de apelar al sacrificio de Jesús y no recibir el castigo o la ira de Dios
directamente. Así es que estás todavía en oportunidad, siempre que esté el tiempo de la gracia, pero el día que venga Cristo en las nubes sobre la iglesia, se terminará el tiempo de la gracia y entonces todas las personas recibirán las copas de la ira de Dios. Así es que verso 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Acuérdense que en aquel tiempo de la gran tribulación, la bestia marcará a todos los seres humanos con una marca del 666, y todo el que tenga la marca del 666 será propiedad de esta bestia o del Satanás, y todo aquel que evite esa marca no podrá comprar ni vender, pero morirá. Así es que, ¿por qué? Porque es el tiempo que Dios derramará la ira de Dios sobre la tierra. Verso 3: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Entonces, cuando la ira de Dios se derrama, dice que derrama juicio sobre el mar, y todo ser viviente del mar muere. Todos los peces, todos los animales marinos mueren. Acuérdense que cuando la ira de Dios, Dios está airado, acuérdense, algo bien interesante, Dios está airado con el pecado del hombre, pero como el hombre vive en la tierra y Dios derrama la ira de Dios sobre el hombre, sobre el pecado del hombre, las consecuencias también las reciben los animales, la naturaleza, para que usted y yo nos demos cuenta hasta dónde llega el impacto de la maldad del ser humano. Y cuando también alguien comete maldad, no solamente recibe el castigo, sino reciben castigo todas aquellas personas que ni la deben ni han hecho mal, pero reciben castigo por la culpa de una persona. Verso 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Acuérdense que el mundo entero ha dado muerte a los mensajeros que Dios ha mandado a la tierra, alrededor del mundo, en diferentes lugares, países. Han dado muerte a misioneros. En aquellos tiempos también dieron muerte a los profetas, y hay lugares donde dan muerte a creyentes cristianos que proclaman el amor y la palabra de Dios, le dan muerte. Así es que Dios derrama juicio en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Sobre la tierra y sobre los hombres, por haber dado muerte a aquellos mensajeros que Dios mandó para que compartieran su palabra alrededor del mundo. Si usted lee las escrituras, las escrituras hablan que un rey llamado Herodes cortó la cabeza al profeta Juan el Bautista, y después a los apóstoles les dieron muerte también. Así es que toda esa sangre que fue derramada de los profetas, apóstoles, misioneros, quizás pastores, hombres, mujeres que han predicado en la palabra de Dios y que les han dado muerte, déjeme decirle que eso no está olvidado por parte de Dios, sino que la ira de Dios será derramada. Por eso,
Usted y yo debemos de ser siempre respetuosos de los mensajeros de Dios. Debemos ser respetuosos de los pastores. Debemos ser respetuosos de los misioneros. Debemos ser respetuosos de aquellos que predican el mensaje de Dios, que predican la palabra de Dios. Porque Dios en ese tiempo estará airado contra aquellos que les dieron muerte y han derramado su sangre alrededor del mundo. ¿Cuántos pastores o misioneros o hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, que se burlan de ellos, son criticados de ellos, son murmurados? Pero déjeme decirle que todo eso Dios lo toma en cuenta. Así es que usted y yo, si somos sabios y si somos inteligentes, nosotros debemos de evitar nosotros juzgar, o también, en una palabra, dándole muerte a los predicadores, pastores, misioneros, mensajeros de la palabra de Dios, con nuestras críticas o con nuestras quizás murmuraciones. Tenga cuidado, porque Dios se enoja y la ira de Dios se va a manifestar. Así es que, ¿por qué no? Momento de pedir perdón a Dios, y nosotros no practicar esas malas prácticas que a veces Satanás te las trae a la mente o te las trae al corazón. Así es que evita eso, porque si tú piensas o el mundo piensa que Dios no está airado por que maltraten a sus santos, a sus mensajeros, a sus profetas, a sus pastores, déjeme decirle que sí, tenga cuidado con eso. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Por qué? Porque Dios está airado con el pecado del hombre, y entonces en ese tiempo dice que se le da, derrama la copa sobre el sol, el cual se les ha dado quemar a los hombres con fuego. Imagínense, eso será aterrador, eso será doloroso, eso será espantoso. Así es que es mejor asegurarnos con la gracia de Dios y ajustar nuestras cuentas con el Señor. El verso 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nótese que Dios derramando la ira, derramando juicio, y el hombre aún sufriendo, dice que no se arrepintieron. ¿Qué quiere decir esa frase? No se arrepintieron y le dieron gloria a Dios, sino que aún más blasfemaron, más contra Dios. ¿Qué quiere decir? No se arrepintieron, no cambiaron de manera de pensar, no cambiaron de manera de actuar, no cambiaron su manera equívoca de ser, y dieron gloria a Dios. Era momento de despertar y decir, o arrepentirse, decirle a Dios: perdónanos. El verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dios siguiendo derramando la ira de Dios, su ira.
El verso 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Acuérdense que sus demonios influencian al mundo para que se levante en contra o a pelear en contra del pueblo de Dios y en contra del Dios Todopoderoso. Acuérdense que en ese momento Cristo está estableciendo su reino. Por eso todo ese poderío de maldad tiene que ser vencido y tiene que ser destruido. El verso 15 dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el verso 15, el Señor se da un momento para decir, bueno, al mundo esto le va a pasar, pero abre un momento, un paréntesis para hablar a la iglesia, para hablar a aquellos que guardan su venida o que guardan, le esperan o que en ese momento le servirán. Dice aquí: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Vengo como ladrón. Déjeme decirle, no porque Jesús sea un ladrón, sino en las mismas características. Quiere decir que el ladrón viene cuando menos lo esperamos. El ladrón viene cuando menos estamos listos. El ladrón viene cuando menos nos damos cuenta o lo esperamos. Déjame decirte que pasa como aquel momento que dejas tu carro o dejas tu casa, dejas algo por ahí y tú piensas que ahí donde dejaste las cosas van a estar, o ahí donde las pusiste van a estar, pero cuando tú llegas ya no están. ¿Qué quiere decir? No te diste cuenta porque vino un ladrón, se lo llevó. Quiere decir que cuando menos esperemos, Jesús vendrá en las nubes. Así es que lo que yo siempre digo, que debemos de vivir todos los días y cada día y cada momento debemos vivir como que si en ese momento, en ese día, Cristo viene. Debemos hacer planes como si vamos a vivir aquí todo el tiempo, planear lo que vamos a hacer, pero vivir. Son dos cosas diferentes. Una cosa es planear y una cosa es vivir. Tú puedes planear todo lo que tú quieras, pero vivir como que hoy viene Cristo. Tú puedes planear, construir, qué sé yo, una casa, construir un patrimonio, construir una empresa, construir una iglesia, un templo, construir muchas cosas. O, qué sé yo, capacitarte para una vocación, una profesión. Eso es planear. Eso está muy bien. La Biblia no está en contra de ello. Lo que está la Biblia o Dios en contra es de que tú te enfoques y vivas solamente para tus planes. Lo que quiero decir, que tú debes de planear, pero debes de vivir cada día como que Cristo viene hoy. Entonces, tú debes de guardar tu vida todos los días. Todos los días tienes que darte cuenta que todos los días eres hijo de Dios, que todos los días eres la iglesia de Cristo, que todos los días eres adorador, que todos los días eres parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Así es que
Eso es lo que tenemos que nosotros planear. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga no te agarre como un ladrón en la noche, como un ladrón que viene y no te diste cuenta cuando viene Cristo. Algunos o muchos se van a quedar, lo más seguro es que sí, lo más seguro es que a muchos los agarre desprevenidos, lo más seguro que a muchos estarán preparados, pero nuestra tarea es que de los muchos que están preparados, que tú estés preparado, que tú estés listo, que no estés durmiendo, que tus planes, tus proyectos no te desvíen, porque déjame decirte, si dejas de hacer un adorador por seguir tus planes, déjame decirte que te has desviado. Déjame decirte que si has menguado en tu adoración, tu alabanza, tu servicio, tu asistencia a la iglesia, tu devoción, tu santidad, tu integridad, déjame decirte que debes de venir a un despertamiento. Debemos venir a un despertamiento. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, en el camino del Señor no hay que dormirnos. A veces déjeme decirle que el desánimo quiere contaminar o oscurecer nuestro corazón, pero el desánimo, déjeme decirle, uno tiene que vencerlo individualmente. La palabra de Dios nos da para levantarnos, el Espíritu Santo nos da para estar vivos espiritualmente, viva nuestra fe. Así es que es un trabajo individual de estar despiertos. Y el verso 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La guerra de Armagedón se cree que es la tercera guerra mundial, en la guerra de Armagedón. Porque imagínense, si nosotros hablamos de una tercera guerra mundial antes del Armagedón, y todas las naciones tienen bombas no atómicas, sino nucleares, es para que el mundo se destruya. Pero lo que la Biblia enseña es de que en la guerra del Armagedón, ¿verdad? Ahí será la tercera guerra mundial. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, nótese que cuando Dios ha consumado algo, o ha terminado, o ha ejecutado algo, como Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Lo que vendría diciendo también: hecho es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Algo sin igual, algo que nunca ha ocurrido, o un temblor que nunca ha ocurrido será en ese momento. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades, las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Acuérdense, la gran ramera, la gran Babilonia, la que ha contaminado, dice, al mundo entero con sus ídolos y sus fornicaciones. Dios le dará entonces su castigo. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Imagínense unos granizos tan grandes como el tamaño, dice, de un talento. Y dice, y vino entonces,
Vamos al capítulo 17 de dice, y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice, y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente el nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tenía 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y el de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces tiene un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Peleará, dice, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Se dice y se cree que en el momento que el Cordero venza, en ese momento, cuando habla de los elegidos y fieles, se habla de la iglesia, los que han sido, se han ido en el rapto anteriormente. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí están las 7 copas de la ira de Dios. Por último, déjeme leerle esta porción de la escritura. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, a la tierra fue alumbrada y con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido
del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así es que así se derraman las 7 copas de la ira de Dios, porque Dios juzga en este momento a la tierra, a los hombres y a esta ramera que ha fornicado con los reyes, con los hombres y con los mercaderes. Y hace una invitación el pueblo o gente que pueda salir de ella y para que sea alumbrado. Así es que después de eso viene el gran milenio. Y viene un tiempo, ¿verdad? Lo que en el libro de Isaías habla que viene un tiempo de bonanza, viene un tiempo donde el león se apacentará con el cordero, y que ahí en vez de armas o solamente habrá asadones, habrá una inmensa paz en el tiempo del milenio, la cual no la ha habido nunca, ni tampoco la habrá. Y entramos al tema del milenio, y el milenio es un tiempo que inicia después que termina la gran tribulación. Termina la gran tribulación, Dios juzgando a el mundo entero, Dios juzgando a el hombre que nunca se arrepintió y siguió en su pecado, y Dios lo juzgó y Dios lo condenó. Y terminando eso, empieza el milenio. En la guerra de Almagedón, todas las naciones se enfrentan. Más adelante dice, se enfrentan todas a la nación de Israel. Pero como en ese tiempo Dios empieza a trabajar nuevamente con su pueblo, y en ese tiempo empieza el milenio. Se cree que en la gran tribulación mueren todos los seres vivientes, todos los seres humanos, y solamente queda una pequeña porción de personas que se cree que es solamente el pueblo de Israel, que logra pasar la tribulación y que logra pasar al milenio, a la siguiente generación. Acuérdense que ha habido generaciones donde Dios ha exterminado al mundo entero, al ser humano, a todo ser humano que vive en la tierra. Uno fue en el tiempo de Noé. Dios derramó su ira sobre todo hombre, todos murieron, solamente Noé, su esposa y sus hijos, sus nueras pudieron lograr salvarse en ese tiempo. En la gran tribulación vuelve a ocurrir lo mismo. Todo ser viviente, todo ser humano muere, porque Dios derrama la ira de Dios, y solamente un pequeño grupo queda para nuevamente pasar a la siguiente etapa, que se llama el milenio. El hombre, el ser humano, vive 1000 años más, donde será algo más diferente. Acuérdense que cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, en los inicios de la creación, desde aquel momento, en todo tiempo, Satanás estaba en el mundo reinando, y ahora en este momento
el Satanás trata de gobernar o gobierna la mente, los corazones de el mundo entero, menos de aquellos que han decidido ser reinados por Cristo. Entonces, en ese tiempo, o eres reinado por Dios, por Cristo, o eres gobernado por Satanás. Desde el principio ha existido eso. Así es que en el tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo establece su reino, Satanás deja de gobernar. Satanás deja de reinar y entonces ahora Satanás es encadenado. Pero vamos a empezar a analizar el tiempo del reino de Cristo en la tierra, literalmente en el milenio. Y dice de esta manera: y el siguiente suceso será el descenso del Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino, en el que gobernará de forma personal por 1000 años. Durante ese tiempo Satanás será atado para que no tiente ni dañe a nadie. Entonces en el reino milenario Satanás será atado, será encadenado para que no tiente ni dañe a nadie. Usted mira en las escrituras revelado a Satanás en el primer libro de la Biblia, donde Satanás engaña a Adán y Eva. Miramos también a Satanás tentando a Jesús en el capítulo 4 de Mateo. Miramos que Satanás influencia a Judas, entró en su corazón para que vendiera a Jesús. Un caso en Hechos donde Ananías y Zafira, ¿verdad? Son engañados por Satanás para engañar a la iglesia. Y déjeme decirle que Pedro le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás engañara tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y déjeme decirle, cuando usted ve a un ser humano haciendo maldad, déjeme decirle, porque está siendo gobernado por Satanás. Cuando usted ve a un ser humano haciendo maldad, destruyendo a una nación o destruyendo a los demás, haciéndole mal a los demás, haciendo iniquidad a los demás, déjeme decirle que usted quizás no lo ve, pero si usted se da cuenta, lo que está gobernando a esa persona, sea hombre o sea mujer, nosotros nos damos cuenta que Satanás lo está gobernando. Y déjeme decirle que alrededor del mundo, cuando ve grandes masacres, ve destruyéndose, ve hombres drogándose, ve todo eso, esa maldad, usted se dará cuenta que es Satanás gobernando sus mentes, sus corazones. Así es que, pero en ese tiempo Satanás será atado, ya no gobernará más, sino que el que gobernará en ese momento, en los 1000 años, será el Señor Jesús. Gobernará y entonces Satanás será atado. Pero vamos a leer las escrituras en ese momento. Dice en Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 29 al 30, que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 29 al
al 30. Y dice así de esta manera. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán, dice, como conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, déjeme decirle que cuando habla en esta porción, que habla que Jesús viene con poder y gran gloria, se está refiriendo a la segunda venida cuando Él establece su reino. No se está refiriendo a el rapto, porque cuando Jesús viene en el rapto, no viene a la tierra, sino solamente a las nubes para levantar a su iglesia. Pero en este momento dice que el Señor viene después, dice, de esta gran tribulación. Acuérdense, hablamos de la ira de Dios, hablamos de ese periodo donde hay una gran destrucción y termina esa gran tribulación con Cristo viniendo en la tierra con gran poder y gloria para establecer su reino. El capítulo 25 de Mateo, vamos al capítulo 25 de Mateo, el verso 31, al verso 32, vamos a leer esa porción de la escritura. Verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Acuérdense, cuando viene el rapto, vienen las nubes. Ahora, aquí está hablando que vienen los santos ángeles con él. Dice, y entonces se sentarán en su trono de gloria. Está hablando en el trono que Jesús establecerá en la tierra. Y serán reunidas delante de él, dice, todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Verso 32. Luego dice Apocalipsis capítulo 29. Apocalipsis capítulo 29. Y con esta escritura termino. Capítulo 19, perdón. Verso 11 al 16. Y dice así, de esta manera, verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos, dice, eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdense que Juan, el evangelista, en el capítulo 1, habla, y aquel Verbo se hizo carne, hablando de Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino, dice, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdense que cuando nosotros nos referimos a Jesús, nos referimos como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y ahí concluimos nuestro estudio del día de hoy. Espero que hayan hayan crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, para que asimismo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es bien interesante nosotros tener estos tiempos presentes y no desmayar, sino que siempre estar atentos, estar despiertos. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. No es tiempo de relajarse, sino es tiempo de con más firmeza, con más determinación servir al Señor. Recuerden que lo que estamos viviendo en este tiempo de esta pandemia es si decimos usted cree o creemos que es una tribulación porque eso ha preocupado a la sociedad, ha preocupado a la iglesia, nos ha cambiado la vida y estamos viviendo diferentes y a veces viene preocupación. Pero en aquellos tiempos vendrá algo más terrible, algo más horrendo, horroroso, que Dios derramará sobre el mundo su ira. Pero no sin antes darle la oportunidad a todos los que quieran arrepentirse y todos aquellos que quieran confesar su nombre para que sean escritos en el libro de la vida y no recibir la ira de Dios por sus pecados. Así es que nos despedimos haciéndote esta invitación. Si en este día quieres entregar tu vida a Cristo, abrir tu corazón, solamente haz una oración. O si quieres renovar tus votos, también lo puedes hacer. O si tienes una necesidad, ya sea enfermedad o personal o de cualquier tipo, también oramos por ello. Vamos a orar. Y oramos si quieres entregar tu vida a Cristo, también oramos. Puedes decir conmigo, repetir: Señor Jesús, entendido, Señor, que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es por el perdón de los pecados. Por aquellos pecados que hemos cometido, Señor, y hoy reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Señor, te pido perdón y abro mi corazón para que entres a mi vida y anotes mi nombre en el libro de la vida. Si quieres renovar tus votos, puedes decir al Señor: Señor, en ese día renuevo mis votos, hago un nuevo pacto contigo, Señor, para nuevamente, Señor, yo servirte. Tienes una necesidad de cualquier tipo, oramos por esas necesidades. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te pedimos por cada uno de los oyentes, Señor, cualquiera que sea las necesidades, Señor, cualquiera que sea, Señor, el padecimiento, tribulación, Señor, o enfermedad. En ese momento, Señor, te pedimos, abre los cielos, Señor, derrama sanidad sobre el cuerpo enfermo, Señor, sobre los que luchan, Señor, con este virus, Señor, aquellos que doctores, también enfermeras, Señor, que están trabajando, Señor, aquellos que están padeciendo, cualquier persona, Señor, que tenga una necesidad, Señor, de cualquier tipo, financiera, de preocupación, hay alguien herido en su corazón, Señor, Dios, y también te pido, Señor, por hermana Lupe, Señor, que tú sanes, Señor, esas dolencias, malestares, Señor, que han venido a su cuerpo. Creemos, Señor, que tú sigues sanando y seguirás sanando. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites aprender y crecer más en tu palabra, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno. Nos vemos el día viernes aquí en la iglesia. Tenemos culto de varones y el domingo en el culto de las 11 y también en el culto de las 12. Que Dios les bendiga a todos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga a todos.